Marcos capítulo 12 y vamos a leer los versículos 13 al 17. Y le enviaron algunos de los fariseos, obviamente los miembros del Sanedrín, que el Señor había estado confrontando en los versículos anteriores. Ellos le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Decía Ezra Pound, el crítico y poeta norteamericano, que gobernar es crear problemas cuyas soluciones mantienen a la población en vilo. Si eso no se entendió, déjeme decirlo en palabras más simples. Lo que él está diciendo es que la función del gobierno, según él, es generar problemas que no existen para luego traer soluciones que no solucionan nada. Eso es lo que él está diciendo. El cineasta Woody Allen es todavía más pesimista. Él dice: la vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema. Esta es una perspectiva bastante cínica del gobierno y de los políticos. Una perspectiva de que muchos comparten, lamentablemente. Con la agravante de que muchos parecen pensar que si ellos fueran los políticos o tuvieran la oportunidad de gobernar, seguramente lo harían 1000 veces mejor que los que están en el poder. Es más fácil gobernar desde la acera de enfrente. Es mucho más fácil gobernar desde la oposición. Los lunes en la tarde, Gloria y yo muchas veces vamos a un lugar a tomarnos un café donde se reúne un grupo de hombres a discutir de problemas políticos, nacionales e internacionales. Y es impresionante ver la seguridad, la pasión con que ellos hablan de todo, de todo. Es por eso que el gobierno y la política suelen ser temas tan controversiales. A todos nos afecta lo que hace el gobierno. Y todos tenemos una opinión de cómo pudiera hacerse mejor. Porque no estamos en el gobierno. Ahora, cuando se mezclan la religión y la política, ahí es que la cosa se pone buena. Cuando se mezclan la religión y la política, hay más probabilidades de que el calor del horno suba considerablemente. Como vamos a ver en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana en el Evangelio de Marcos. Para aquellos que están de visita en el día de hoy, desde hace meses, nosotros estamos estudiando el Evangelio de Marcos y nos encontramos en este momento en la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Luego de su entrada triunfal, el domingo de Ramos y la purificación del templo, al día siguiente, los líderes religiosos de Israel se ponen de acuerdo para encontrar la manera de acusar a Jesús y de llevarlo a la muerte. Así que el martes en la mañana comienza una serie de confrontaciones en las que tratan una y otra vez de incriminarlos con sus propias palabras. Primero llegaron los miembros del Sanedrín preguntándole a Jesús acerca de su autoridad, pero como vimos hace unos domingos atrás, quedaron muy mal parados.
Así que ahora ellos le envían otra comitiva, bastante inusual, por cierto, que decide cambiar su estrategia por una más sutil, pero no por eso menos letal. Versículo 13, una vez más. Dice, y le enviaron, aquí está la comitiva, le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Hay un famoso refrán que dice que pájaros de una misma pluma vuelan juntos. Bueno, aquí tenemos una bandada compuesta por aves con un plumaje muy diferente. Muy diferente en todo el sentido de la palabra. Los fariseos y los herodianos. Es increíble que esta gente se hayan puesto de acuerdo para ir a hablar con Jesús. Los fariseos representaban el sentir nacionalista de los judíos. Los herodianos apoyaban ciegamente a Herodes, un títere idumeo, ni siquiera era judío, que los romanos habían puesto sobre el trono de Israel como rey. Unos eran conservadores, los otros eran liberales. Unos eran independentistas, los otros eran imperialistas. Eran tan distintos entre sí como el día de la noche. Pero tenían un punto en común. Ambos odiaban a Jesús. Tenían un punto en común. Ambos grupos veían a Jesús como un problema. Ambos grupos querían deshacerse de Jesús. Los fariseos porque Jesús era una amenaza para su agenda religiosa. Los herodianos porque Jesús era una amenaza para su agenda política. De paso, mis hermanos, esto nos enseña que aunque aparentemente Jesús está de moda, mucha gente dice hoy seguir a Jesús, hay muchas personas que proclaman ser cristianas, pero lo cierto es que el verdadero Jesús, el que se revela en los evangelios del Nuevo Testamento, no encaja con ninguna religión, con ninguna ideología humana. No importa que sean de izquierda o de derecha, no importa que sean liberales o ortodoxos, no importa que sean conservadores o progresistas. Jesús no encaja. Él pertenece a una categoría diferente en la que solo se encuentra Él y nadie más. Es por eso que no se puede ser neutral cuando se trata de Jesús. Él mismo dijo, ¿estás en mi contra o estás conmigo? No se puede ser neutral. Y es más que evidente de cuál lado de la verja estaban todos los componentes de esta comitiva tan inusual. Así que se acercan al Señor para atraparlo con alguna palabra, se acercan al Señor para tenderle una trampa, pero antes de atacar, ellos deciden aceitar la daga. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el anzuelo. El anzuelo. Noten el versículo 14. Y cuando ellos llegaron, le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Este es el más grande reconocimiento que se le puede hacer a un predicador. En buen dominicano, este es el piropo más grande que se le puede decir a un individuo que predica la palabra. Si no fuera por el engaño y la hipocresía que hay detrás de cada una de esas frases. Primero se acercan a Jesús llamándole maestro, reconociendo implícitamente la autoridad de Jesús para enseñar. Ahora, no olviden que unos minutos antes los miembros del Sanedrín se habían acercado a Jesús para poner en duda su autoridad. Pero ahora llegan diciéndole maestro. La hipocresía de estos hombres es increíble. En segundo lugar, reconocen que Él es un hombre veraz. Es decir, alguien que posee integridad de carácter. Un hombre cuya vida es un fiel reflejo de lo que enseña. Sabemos que no eres el tipo de maestro que dice una cosa con su boca y otra cosa con su vida. Es obvio para nosotros que eres una persona coherente. Es obvio que tú eres un maestro que vive lo que predicas. Pero sabemos también
que eres un hombre imparcial. Era una daga bien aceitada. Eres un hombre imparcial. Y lo que dice la palabra griega que usa Marcos aquí, significa literalmente, tú eres alguien que no mira el rostro del hombre. Eso es lo que dice el texto literalmente. Cuando tú hablas y enseñas, dices lo que tienes que decir, no importa quién esté delante de ti. Eres el mismo cuando le predicas a los ricos y eres el mismo cuando le predicas a los pobres. Eres el mismo cuando estás delante de una persona común y corriente, un desconocido, y eres el mismo cuando estás delante de la crema innata de Israel, humanamente hablando. Tú eres un hombre imparcial. Y por si todo eso fuera poco, sabemos también que enseñas con verdad el camino de Dios. Wow. Eso sí que es un cumplido. Porque una persona puede tener la capacidad de enseñar, puede mostrar un alto grado de coherencia entre lo que enseña y lo que vive, y puede ser una persona imparcial, puede tener todos esos rasgos de carácter y estar equivocado. ¿No es así? Estar sinceramente equivocado. Dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Óyeme bien, el que se toma sinceramente un trepacito se muere. No importa la sinceridad con que se lo tome. No es la sinceridad lo que hace la diferencia. Es si tú estás en la verdad o en el error. Eso es lo que hace la diferencia. Pero estos hombres dicen reconocer que Jesús como maestro tiene todo lo que un maestro de la Biblia debe tener. Integridad de carácter y un buen entendimiento de la Biblia. ¿Qué más tú quieres? Es evidente que estos hombres se sentaron a pensar antes de atacar. Ellos tomaron su tiempo para preparar el anzuelo. Con mucho cuidado. Ahora, también es evidente para mí que ellos conocían por experiencia propia el poder del orgullo humano. Adula a un hombre y lo tienes en tu mano. Ellos creían poder atrapar a Jesús usando la adulación como carnada porque no conocían a Jesús. Porque no conocían a Jesús. Si de verdad hubieran creído todo lo que ellos acababan de decir acerca de Jesús, jamás habrían usado contra él esa estrategia, porque Jesús es todo eso que ellos han dicho y mucho más. Pero como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y estos hombres amaban tanto la buena opinión que tenían de sí mismos que no soportaban a Jesús. Amaban tanto su propia reputación que ahora ellos preferían pretender que no veían lo que veían. Ya prepararon el anzuelo, ahora viene la emboscada. La pregunta del versículo 14. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Parece verdad una obra de Hamlet, de Shakespeare. ¿Pagaremos o no pagaremos? Ahí hay el dilema. El tributo al que ellos se están refiriendo aquí era un impuesto que todos los adultos de Judea debían pagar anualmente. Era un impuesto de una vez al año. La palabra griega que se traduce como impuesto aquí es la transliteración de la palabra latina census, de donde viene la palabra censo en español, porque los romanos usaban ese tributo para contabilizar la población. Además está decir que los judíos odiaban a muerte este impuesto, no porque implicara una fuerte carga económica, porque el pago del census era 1 denario al año. 1 denario era lo que ganaba un jornalero por un día de trabajo. Yo estoy seguro que todos aquí quisieran tener esa carga tributaria. 1 denario al año. No, el problema no era
económico. Es que para los judíos este impuesto implicaba un serio problema de conciencia. Recuerden, mis hermanos, que Israel era una teocracia en el Antiguo Testamento. ¿Y eso qué significa? Que Dios era su gobernante supremo. Por encima de la monarquía estaba la autoridad de Dios. Dios era el verdadero rey de Israel. Pero este impuesto era un recordatorio de que ellos habían perdido su soberanía. ¿Acaso no era el pago de este impuesto una negación implícita de que ellos eran el pueblo de Dios y de que Dios reinaba sobre ellos? ¿Debían claudicar ante el poder de un imperio pagano? Ese es el problema. De hecho, noten una vez más que la pregunta gira en torno a la legitimidad del tributo. ¿Se dieron cuenta? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? La pregunta es, bueno, ¿lícito en relación a cuál ley? ¿Lícito en relación a cuál ley? ¿La ley de Roma? Por supuesto que no, porque según la ley de Roma ellos debían pagar el impuesto. No, esta pregunta no tenía nada que ver con la jurisprudencia romana. Esta pregunta tiene que ver con la ley de Dios. Con la ley de Dios. ¿Cómo encajamos el pago de este impuesto con la ley que Dios mismo dio a nuestro pueblo a través de Moisés? Porque para colmo de males, la moneda que ellos debían pagar como tributo, el denario, llevaba impresa la imagen del emperador Tiberio. Era una moneda que había sido acuñada en el año 17 después de Cristo, unos años antes del comienzo del ministerio de Jesús, con una inscripción que decía: Tiberio César, hijo del divino Augusto. Oh, wow. Esta moneda reconocía al emperador Tiberio como el Hijo de Dios y a Augusto como el Dios verdadero. Y en el reverso de la moneda decía Pontifex Maximus. En otras palabras, él es el sumo sacerdote de la religión pagana del imperio. Así que los judíos no solamente odiaban el impuesto, odiaban la moneda, porque para ellos era una violación de los 2 primeros mandamientos del Decálogo. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen. Y no olviden, mis hermanos, que esta conversación tuvo lugar en el templo de Jerusalén. Alrededor de miles de personas que habían venido a celebrar, ¿qué cosa? La fiesta religiosa de la Pascua. ¿Y qué celebraban los judíos en la Pascua? La liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto, de la nación de Egipto. De manera que si había una época en el año en que el nacionalismo judío estaba a flor de piel, era precisamente durante la fiesta de la Pascua. Esta gente había escogido el momento preciso y la pregunta precisa para meter a Jesús en un callejón sin salida. Al menos eso era lo que ellos pensaban. En el año 6 después de Cristo hubo una revuelta en Israel por el pago de ese impuesto. Y en el año 66 después de Cristo iba a venir otra revuelta que fue sofocada por Tito Vespasiano en el año 70. Ustedes recuerdan que hablamos la semana pasada cómo en el año 70 después de Cristo Tito Vespasiano vino a Jerusalén y destruyó por completo el templo de tal manera que no dejó piedra sobre piedra sin ser derribada. Bueno, ese ataque de Tito Vespasiano fue provocado por una revuelta que se originó por el pago de ese impuesto. Era una trampa mortal. Dinos, Jesús, Maestro de Israel, ¿qué debemos hacer? ¿Pagaremos o no pagaremos? Si Jesús respondía que sí, iba a quedar expuesto ante el pueblo como un Mesías
fraudulento que no solamente había claudicado al poder de Roma, sino también a la blasfemia de la inscripción que decía que el César era un dios. Pero si respondía que no, entonces podían acusarlo ante las autoridades romanas de estar fomentando una revolución. De hecho, es interesante notar que tanto Pilato como Herodes estaban en Jerusalén en esos días. Y yo creo que fue precisamente por eso que los fariseos decidieron ir con los herodianos. Para que si Jesús fallaba en su respuesta, los herodianos fueran inmediatamente a las autoridades romanas para acusar a Jesús. Parecía una situación de perder. O perdía su reputación o perdía la vida. Era casi imposible salir ileso de esa trampa. De no haber sido por el hecho de que la habían tramado contra Jesús. Y nadie puede atrapar a Jesús desprevenido. Porque Él es la sabiduría de Dios hecho hombre. Él es la verdad encarnada. En Él, como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ellos no sabían con quién se estaban metiendo. Y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado. Ya vimos la comitiva, el anzuelo, la emboscada. Veamos ahora en cuarto lugar la respuesta. Versículo 15. Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, le dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Esta palabra que Jesús usa aquí es la misma que aparece en Marcos capítulo 1, versículo 13, para hablar de la tentación de Satanás en el desierto. ¿Por qué me estáis tentando? Así como el diablo quería impedir que Jesús llevara a cabo la misión que el Padre le había encomendado, estos hombres tenían la intención diabólica de acabar con él, pero ellos sufrieron en el templo la misma derrota que el diablo sufrió en el desierto. Dice el Señor: tráiganme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? A veces a mí me gusta imaginar el tono. Yo imagino a los judíos diciéndole: ¿de César? ¿De quién es la imagen? De César. Entonces Jesús les dijo: dad al César, o literalmente, devuélvanle al César, es lo que dice el texto griego, devuélvanle al César lo que es del César, pero devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Y dice que se maravillaban de él. Esto es una palabra muy extraña, y la idea es, ellos no salían de su asombro. Mis hermanos, en una frase de apenas 10 palabras en el original, me tomé la molestia de contarlas, 16 en su traducción al español, el Señor Jesucristo no solo fue capaz de resolver el problema, sino de poner en perspectiva nuestra relación con el gobierno y al mismo tiempo acorralar a los fariseos y a los herodianos y ponerlos contra la espada y la pared en una frase de 10 palabras. Impresionante. Alguien decía que hasta el día de hoy estas palabras de Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, son universalmente aclamadas como la declaración política más influyente de toda la historia. Lo primero que hace Jesús aquí es reconocer la legitimidad de los gobiernos humanos. Jesús reconoce la legitimidad de los gobiernos humanos. ¿De quién es esta imagen? ¿De quién es la inscripción? Dicen ellos: del César. Y ahora Jesús les dice: ¿saben lo que implica esa moneda?
el poder y la autoridad que el César tiene sobre esta nación. Quiéranlo ustedes o no, Israel está bajo el poder de Roma. Eso es una realidad. Entonces, devuélvanle al César lo que le pertenece al César. Mis hermanos, siempre será mejor estar bajo la autoridad de un gobierno, incluso de un mal gobierno, que no tener gobierno. Siempre será mejor estar bajo la autoridad del gobierno, incluso de un mal gobierno, que vivir en anarquía. Siempre será mejor. Pablo dice en Romanos capítulo 13 que debemos someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Lo que Pablo está enseñando aquí es que en un mundo caído como el nuestro, donde impera el pecado, Dios ha dado el gobierno como una estructura de poder legítimo que le ponga límite a la maldad humana. Este mundo no es un paraíso. Este es un mundo caído, lleno de pecado. Este es un mundo donde el gobierno es un mal necesario. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no habría gobierno probablemente. Habría una teocracia, pero no habría gobierno humano. Probablemente, no lo sé. Es una institución que tiene autoridad para castigar a los que hacen lo malo. El gobierno funciona como un agente divino para refrenar la maldad, aunque los gobernantes no estén conscientes de eso. Cuando Pablo escribió Romanos 13, el que estaba gobernando Roma era Nerón. Un hombre cruel, un hombre inestable, que desató la primera persecución oficial contra los cristianos en el siglo I. Pero aún así, Pablo le está diciendo a estos creyentes que vivían en la capital del imperio, que se sometieran a las autoridades civiles y que pagaran sus impuestos fielmente, dice más adelante en el versículo 6. Paguen sus impuestos. Mis hermanos, este fue el gobierno que ejecutó la sentencia de muerte contra Jesús. Este fue el gobierno que martirizó a casi todos los apóstoles. Y aún así el Señor está diciéndonos aquí en Marcos capítulo 12 que debemos pagar nuestros impuestos, que debemos respetar y obedecer a los que están en autoridad. Devuélvanle al César lo que le pertenece al César. Pero eso no es todo. Y aquí viene la brillantez de esta declaración. Y es que al mismo tiempo Jesús nos dice aquí que nuestra lealtad final no puede ser con ningún gobierno humano. Devuélvanle al César lo que es del César, pero devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿cuál es la conclusión lógica de esta declaración? La conclusión lógica es que Dios y el César no son la misma persona. No son la misma persona, independientemente de lo que dijera la inscripción de la moneda del tributo, hay una autoridad y un poder infinitamente superior al poder del César, y debemos darle a él lo que a él le pertenece. Mis hermanos, ¿qué era lo que había que darle al César? La moneda que llevaba impresa su imagen, en reconocimiento de su autoridad. La pregunta del millón, ¿qué es entonces lo que debemos darle a Dios? Aquello que lleva impresa su imagen. No es una moneda. No, la moneda dásela al César. A Dios no le deje una moneda. Dale lo que lleva impresa su imagen.
Dice en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, que después de haber hecho todo lo creado, incluyendo las plantas, los animales, cada uno según su género, según su especie, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Hay un énfasis obvio en el pasaje. Todos los animales, todas las plantas fueron creados según su género, fueron creados según su especie. El hombre fue creado según Dios, a la imagen de Dios. El universo entero refleja la gloria de Dios. Como dice el salmista en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero el sol, la luna y las estrellas no fueron hechos a la imagen de Dios. Ni los animales tampoco. Por más que quieran convencernos de lo contrario, la Sociedad Protectora de Animales. El hombre es el único ser del planeta que lleva impresa la imagen de Dios. Tenemos intelecto, tenemos voluntad, tenemos emociones, tenemos una conciencia que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error, entre lo justo y lo injusto. Todo eso es parte de la imagen de Dios en nosotros. De acuerdo a la ley romana, la moneda que tiene la imagen del César le pertenece al César. Esa moneda representaba la obligación que ellos tenían con el gobierno de Roma. Devuélvanle entonces su moneda, dice Jesús. Paguen con ella el tributo que su ley exige, pero no olviden que todo hombre lleva impresa la imagen de Dios. Y por lo tanto, que todo ser humano se debe por entero a Él. No es una moneda lo que tú le debes a Dios, es tu vida entera. No una moneda. Mi amigo, ninguno de nosotros se hizo solo. Ninguno de nosotros se sostiene solo. Óyeme bien, por si acaso no te has enterado, tú no tienes el control de tu vida. Tú no controlas tu vida. Tú no sabes lo que va a pasar ni siquiera el próximo segundo. Tú no tienes control. Esa sensación de autonomía en la que muchos viven es una ilusión. Es una ilusión. Tu corazón está latiendo todavía porque Dios no ha dado la orden para que se detenga. Tú estás respirando en este mismo momento porque Dios mantiene funcionando tu aparato respiratorio. Tú puedes pensar porque Dios mantiene en funcionamiento tus neuronas cerebrales. Dale entonces a Dios que te creó y te sostiene y puso su imagen en ti. Dale a Dios lo que le pertenece a Dios. No es una parte de ti. Es toda tu vida. Porque toda tu existencia le pertenece a Él. Esa era la parte que los fariseos no podían entender. Ellos pensaban que era suficiente con llevar a cabo unos cuantos rituales, unas cuantas ceremonias religiosas, vivir bajo cierto estándar de moralidad. Pero Jesús está describiendo aquí la verdadera naturaleza del problema humano. En el fondo de nuestro corazón queremos vivir para nosotros mismos. Queremos hacer nuestra propia voluntad a expensas de la voluntad de Dios. Queremos vivir para nuestra propia gloria. Decía Agustín de Hipona, al hombre pecador le ofende que Dios sea Dios.
Hemos hecho un altar donde adoramos nuestro propio yo, y por eso Jesús es un problema, por eso Dios es un problema. Nosotros no queremos darle a Dios lo que es de Dios, lo queremos para nosotros mismos. El hombre es un ser dañado en la misma raíz de su personalidad. El pecado en nosotros distorsionó la imagen de Dios. Todavía tenemos la imagen de Dios, pero distorsionada. ¿Han visto ustedes esos espejos que son cóncavos o convexos? Y tú te miras en el espejo y lo que ves es una especie de caricatura de ti. Si nunca has hecho eso, cuando llegues a tu casa, niños, tomen una cuchara y mírense el reflejo en la cuchara. Y van a entender a qué yo me refiero. Eres tú, pero no eres tú. El pecado dañó, distorsionó la imagen de Dios en nosotros. Ya no reflejamos como debiéramos la imagen de Dios. Pero aquí está la buena noticia. Para eso vino Cristo al mundo. Para eso vino Cristo al mundo. No fue solamente para morir por nosotros en una cruz. No fue únicamente para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. No. Jesús vino para comenzar una obra de transformación en el alma humana que restaura gradualmente en nosotros la imagen divina en la que fuimos creados. En otras palabras, Cristo no vino al mundo simplemente para conseguirnos un pasaje gratis para ir al cielo. No, Él vino a ser más humano a los seres humanos. ¿Oíste eso? Él vino a ser más humano a los seres humanos. A eso vino Jesús. Él es el hombre perfecto. Él es la imagen visible del Dios invisible, dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él vino a restaurar en nosotros lo que el pecado dañó, transformándonos poco a poco a su imagen. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29, que a los que Dios conoció desde antes, a esos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios está puliéndonos para hacernos cada vez más como Jesús, porque al hacerte como Jesús, Él hace a los seres humanos más humanos. Y aunque esa obra de restauración nunca será perfecta de este lado de la eternidad, los cristianos no somos perfectos. Esa restauración comienza aquí y ahora con la promesa de que algún día será perfeccionada cuando nuestro bendito, precioso Señor y Salvador Jesucristo regrese en gloria. Dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 que cuando Él se manifieste en su segunda venida, entonces seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos como Jesús. Los fariseos y los herodianos plantearon este dilema como si hubiera una sola alternativa. O damos al César lo que es del César, o damos a Dios lo que es de Dios. Pero Jesús les hace ver que esto no era un asunto de una cosa o la otra, sino de ambas cosas al mismo tiempo. Porque nosotros somos ciudadanos de dos reinos, teniendo a Dios como autoridad suprema en ambas ciudadanías. ¿Saben lo que eso quiere decir en la práctica? Que si la obediencia al César riñe con la autoridad suprema de Dios, entonces debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa el precio que tengamos que pagar por eso. Queridos hermanos, los cristianos no podemos darle a nadie nuestra máxima lealtad. Eso solo le corresponde a Dios. Él está por encima de todos los reyes. Él está por encima de todos los presidentes. Él está por encima de todos los legisladores. Y debemos tener el coraje de vivir y predicar a la luz de esa realidad. No importa el costo. ¿Qué hicieron los cristianos de la iglesia primitiva cuando fueron amenazados por las autoridades
religiosas para que dejaran de predicar el evangelio. ¿Qué hicieron ellos? Pedirle a Dios en oración que les diera coraje para seguir predicando. No siempre es fácil mantener esa doble ciudadanía. Hay conflictos muchas veces, pero mis hermanos, cuando tengamos que escoger entre una autoridad o la otra, no ores a Dios pidiendo sabiduría. Sí, me oíste bien. Cuando tú tienes que escoger entre esas dos autoridades, no ores a Dios pidiendo sabiduría, porque ya tú sabes lo que tienes que hacer. Pídele que te dé coraje para hacerlo. Pídele fortaleza de carácter, porque ya tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Es obvio que esta respuesta de Jesús tiene profundas implicaciones teológicas, pero lo que muchos no pueden ver a simple vista es que esa declaración de Jesús también tiene profundas implicaciones políticas. Déjame decirte algo. Debemos separar la iglesia del Estado. Pero no podemos separar la religión de la política. Porque muchas de las cosas que el Estado decide son religiosas en su naturaleza. Debemos separar la iglesia del Estado. No podemos separar la religión de la política. Mis hermanos, cada vez que nosotros proclamamos que Jesús es el Señor, no solamente estamos haciendo una declaración religiosa, estamos haciendo una declaración política. Porque estamos confesando que Jesús es nuestra máxima autoridad. Y eso no solo en lo que tiene que ver con la esfera de lo espiritual. Eso tiene que ver con todas las áreas de nuestra existencia. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Él es la máxima autoridad del universo para diferenciar la verdad del error. Él es la máxima autoridad del universo para distinguir lo bueno de lo malo. Él es la máxima autoridad del universo para decidir lo que es justo y lo que es injusto. Es Jesús. Los cristianos tenemos que ser buenos ciudadanos de esos dos reinos, pero teniendo la conciencia de que uno es temporal, el otro es eterno. Teniendo la conciencia de que hay uno superior y otro subordinado. Dale al César lo que es del César, siempre que eso no riña con tu obligación de darle a Dios lo que es de Dios. Todo lo que eres y todo lo que tienes. Pero esta historia no terminó allí. 3 días después de este incidente, Cristo fue llevado delante de Poncio Pilato por los mismos miembros del Sanedrín que ahora lo confrontaban. Viernes en la mañana. ¿Saben cuál fue la acusación? ¿Saben cuál fue la acusación que estos individuos llevaron contra Jesús? Ellos sabían que acusar a Jesús de blasfemo no iba a tener ninguna relevancia en la mente de un procurador romano. A Pilato no le importaban los problemas teológicos. ¿Saben cuál fue la acusación? Dice en Lucas capítulo 23, versículo 2, que ellos llegaron delante de Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que éste pervierte a la nación prohibiendo pagar impuesto al César. Y diciendo que él mismo es el Cristo, un rey increíble. Ellos no pudieron hacerle caer en la trampa. La única salida era mentir. Pero nadie puede con Jesús. Nadie puede con Jesús. Él fue llevado a morir en la cruz del Calvario. Pero gloria al Señor, resucitó al tercer día para que pecadores culpables pudieran ser perdonados y restaurados a la imagen de Dios.
Voluntariamente se humilló hasta lo sumo, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 8, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo obediente, Él entregó su vida, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Algún día el universo entero se postrará ante Jesús y reconocerán que Él es el Señor. Cristo gana perdiendo y da vida muriendo. Ese es nuestro Señor y Salvador. Él gana perdiendo y Él da vida muriendo. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, dice Pablo en Efesios capítulo 1, como Rey de Reyes y Señor de Señores, muy por encima, dice Pablo, de todo principado, autoridad, poder y dominio. Ese es nuestro Señor. Mi amigo, no sigas pretendiendo que tienes una autonomía que tú no tienes. Porque si tratas de retener tu vida, terminarás perdiéndola. Si tratas de retener tu vida para ti, terminarás perdiéndola. Puede que esto te suene paradójico, pero ¿saben qué? Darle a Dios lo que es de Dios es la única manera de poder conservar para ti lo que de verdad tiene valor. Darle a Dios lo que es de Dios es la única manera en que tú vas a poder conservar para ti lo que de verdad vale. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabes qué, mi amigo? El asunto aquí no es elegir entre darle a Dios lo que es de Dios para que luego tengas que vivir una vida miserable. Eso es una caricatura del cristianismo. No, el punto aquí es darle a Dios lo que es de Dios para que puedas vivir realmente. O déjeme ponerlo de otra forma. Dios nos pide que le demos lo que a Él le pertenece, es decir, toda nuestra vida, no solamente porque eso es lo justo. Él nos lo pide porque nos ama. Porque nos ama. Y Él sabe que no hay nada ni nadie en todo el universo que sea mejor que Él. No hay nada en todo el universo que sea más satisfactorio que conocer a Dios y deleitarnos en Él, así como no hay mayor desgracia que vivir centrado en nosotros mismos. ¿Alguna vez has conocido a un egoísta feliz? Ser una persona egocéntrica es la fórmula más segura para tener una vida desgraciada y miserable. Y yo sé que en tu conciencia tú lo sabes. Una vida miserable aquí y ahora y por toda la eternidad. Es por eso que Dios, en su amor, nos llama en el Evangelio a arreglar nuestras cuentas con Él. Es por su amor. No sigas perdiendo el tiempo cavando cisternas rotas que no retienen agua, dice Dios. Ven a mí, yo soy fuente de agua viva. Arregla tus cuentas conmigo, arrepiéntete de tus pecados, confía únicamente en Cristo y en su obra de redención. Es así como nosotros comenzamos a darle a Dios lo que es de Dios. Todo comienza con Jesús. Jesús dice en Juan capítulo 5, versículo 23, que el que no lo honra a Él, tampoco honra al Padre que lo envió. Y en el monte de la transfiguración, el mismo Dios, el Padre, dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, a Él oí. ¿Tú quieres darle a Dios lo que es de Dios? Pon toda tu confianza en Jesús. Pon toda tu confianza en el bendito Hijo de Dios. Y por primera vez en tu vida
Por primera vez en tu vida disfrutarás el gozo y la libertad del perdón. Por primera vez en tu vida disfrutarás el gozo y la alegría de poder estar en la presencia misma de Dios con todos los privilegios de un hijo. Oh, quiere el Señor despertar tu corazón con su palabra en esta mañana, para que a partir de ahora y en dependencia de Él puedas tener con Dios una relación de amor que trasciende cualquier otra relación que tú hayas tenido o tendrás jamás. Ven a Cristo en esta mañana, en esta misma hora, porque Él es el Rey de Gloria.